Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen. Estamos felicitando este 17 de junio a todos los padres de El Salvador, sobre todo aquellos que realmente han hecho gala de esa profesión de ser padre, ¿verdad? También queremos felicitar a nuestros dos panelistas que son padres. Tenemos a Rogelio Canales, politólogo y abogado. Él es coordinador nacional del Movimiento 5+, que le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias, María Teresa. Un placer. Muchas gracias por la felicitación del Día del Padre. Muy bien, tenemos a otro padre que es Luis González. Él es sociólogo y académico. Gracias, buenas noches, es un gusto. Saludos, Rogelio. A las madres también un saludo. Y Margarita Posada, que es mucha madre. Margarita es de la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños APROXAL y también coordinadora del Foro Nacional de Salud. Buenas noches, Margarita. Muy buenas noches y me uno a tu saludo al licenciado Canales y al licenciado González, sobre todo porque han sabido ser padres, ¿verdad? Lastimosamente creo que nuestro país no estuviera como está si hubiera más padres como ellos que han asumido la formación de ciudadanos que son un valor para nuestra sociedad. Es parte de las causas también que nos tienen tan mal, ¿verdad? Bueno, vamos a tocar un tema que es un tema muy actual, del cual se está hablando mucho, que es precisamente la medida cautelar que ha ordenado la Sala de lo Constitucional. Y queremos saber, con el tema de los 900 millones de dólares que servirían al gobierno para algunas inversiones en salud y en educación, en seguridad pública, sobre todo 100 millones que estaban comprometidos, etcétera. Entonces queremos saber cómo, desde la perspectiva de nuestros invitados y nuestra invitada, ven esta situación, cómo interpretan esta medida cautelar. Sabemos que los magistrados de la Sala ordenaron esta medida para que el Ministerio de Hacienda no pudiera emitir los bonos hasta por 900 millones de dólares, monto por el cual, como le decía antes, el gobierno pues pretende apoyar en programas de seguridad, programas sociales. Vamos a empezar con Rogelio. Rogelio, ¿cuál es la opinión que le merece al Movimiento 5+, a ustedes, esta medida? Bueno, en principio decir de que estamos en un país que tiene un gobierno republicano, en donde claramente están establecidos en la Constitución de la República los tres órganos principales en el gobierno: el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Y a cada uno de ellos la Constitución del país le establece cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus funciones. A la Honorable Corte Suprema de Justicia le corresponde, entre otras, el control de la constitucionalidad a través de un organismo interno que tiene, que se llama Sala de lo Constitucional. Muchas veces confundimos, y ellos mismos, los integrantes de la Sala, se confunden diciendo que son el Tribunal Constitucional. Eso no es cierto. Es la Corte Suprema a través de la Sala que realiza el control de la constitucionalidad. Y es control de la constitucionalidad, no es abuso de la constitucionalidad, en donde haya invasión en las funciones que desempeñan por Constitución los otros órganos del Estado. Ya establece la Constitución cuáles son las responsabilidades de la Asamblea Legislativa, y entre ellas se establece de que la Asamblea Legislativa tiene la facultad, la capacidad de dictarse su propio reglamento interno de funcionamiento, que resulta que al no tener la Constitución una ley que desarrolle los principios constitucionales atinentes a la Asamblea Legislativa, en ese caso, por ser el reglamento interno de la Asamblea el que desarrolla los principios constitucionales, se convierte en ley de la República. En ese sentido,
Cuando se establecen medidas cautelares por parte de los diferentes órganos o de tribunales que forman parte del órgano judicial, se establecen a partir del riesgo. Hay un riesgo que se determina que puede ser inminente, que puede ser dañoso al país, a los ciudadanos, a las personas, que la actuación de un organismo o de una persona en particular puede generar daños a otras personas. En este caso, el riesgo que podrían haber establecido es que el país se endeude demasiado. ¿Cuál podría ser el riesgo acá? Podría considerarse quizás eso, pero realmente el país tiene todavía la capacidad de seguirse endeudando y la capacidad de amortizar, de honrar su deuda, que lo están haciendo con todo sentido de responsabilidad. En ese sentido, la medida cautelar me parece que fue traída de los cabellos en extremo. Estamos hablando de un órgano del Estado, el Ejecutivo, que está desarrollando, captando dinero, ¿para qué cosa? Para invertirlo en actividades del mismo Estado. Es decir, no es para lucrarse, no es una decisión en donde un personaje de la vida privada del país se va a lucrar, se va a beneficiar y que con eso va a causar un daño de difícil reparación al país. Aquí estamos en presencia de un acto que permite captar recursos para desarrollar programas que mediante políticas públicas se tienen que establecer. De manera de que esa medida cautelar a mí me pareció en extremo, totalmente fuera de lugar, desproporcionada y sin saber todavía cuál es el resultado que se va a emitir en la sentencia final, se determina medidas cautelares para amarrar al otro órgano de gobierno y no permitirle la ejecución de sus actividades que por Constitución le corresponden. Muy bien. Conocimos también esta semana, a través de una conferencia de prensa que dio la coordinadora del Foro Nacional de Salud, también la directora de Aproxal, Margarita Posada, y quisiéramos saber las principales argumentaciones que ustedes exponen a la ciudadanía sobre esta medida. Bueno, en primer lugar, decir que nosotros como foro vemos esto con una preocupación muy grande por el rumbo que tiene el país, porque desde la llegada del FMLN al órgano ejecutivo hemos visto la no aceptación de Arena, ¿verdad?, de la oligarquía nacional en la pérdida de un aparato de Estado del cual muchos de ellos se han enriquecido y que durante muchas campañas su eslogan es «Vamos a recuperar El Salvador». De hecho, 152 casos de corrupción judicializados refleja que fue un alto índice de corrupción con la que se manejó la cosa pública. Entonces, a partir de ahí, ellos han hecho toda una campaña que nosotros no desligamos de estas medidas de la sala, porque lamentablemente son coincidentes las campañas y los posicionamientos públicos de Arena con las resoluciones o la admisión de demandas de la Sala de lo Constitucional. Entonces, vemos cómo hay un concierto, ¿verdad?, de los instrumentos que tiene la oligarquía, como Arena, FUSADES, la NEP, la Cámara de Comercio y algunos medios de comunicación que están pues al servicio de esos intereses y las resoluciones que se sacan. No solo es la de los 900 millones de dólares, toda la interferencia que tuvieron en el proceso electoral, al colmo de llegar por una demanda de 3 personas a hacer todo un reconteo de votos en el departamento de San Salvador, ¿verdad? Eso entorpeció desde que 2 meses antes de las elecciones lanzaran el voto cruzado hasta después del proceso electoral, en aras de desgastar al presidente, sobre todo del Tribunal Supremo Electoral. Luego tenemos el caso de lo que a mí, digamos, como Foro de Salud también me preocupa, es que han decretado inconstitucionalidad la compra directa de medicamentos. Eso es grave para el país porque, por lo general,
Hay procesos de licitación que de manera deliberada, INCIFAR, que hoy anda también en una campaña mediática, declara desiertas para vender, para dañar, digamos, el tema del abastecimiento de medicamentos en el sistema público. Entonces, y que ahora, cuando se da el anuncio de que se ha hecho un convenio con Cuba, que dentro de otras cosas está el tema de medicamentos, entonces sale la sala a frenar la posibilidad de resolver un problema tan sensible con el que no deberían de jugar ni hacer campaña electoral. Entonces, luego tenemos el otro caso, el de la reforma al Código Tributario, en donde ya la Asamblea Legislativa habilita el hacer públicos los nombres de los morosos del Estado. Y viene la sala, ¿verdad? Y ante la molestia de los ladrones, porque la mayoría son de la ANEP, vienen y resuelven de que eso es inconstitucional. Entonces, ya, no importa si un banco saca un listado de ciudadanos, ¿verdad?, que le deben a un privado, que no es tan grave como una deuda al Estado, que te afecta las finanzas públicas y con ello los programas sociales o de seguridad pública, como es este caso. Luego, si tú ves otras actuaciones de la sala, cuando recién se aprobó la ley de medicamentos, se prohibía que dieran consultas al interior de las farmacias, porque la consulta al interior de las farmacias es un mecanismo de mercado para que la farmacia venda lo más que puede y mueva sus medicamentos que le recetan obviamente al pobre que llega a pasar consulta ahí. Entonces viene y ante el lloriqueo de INCIFAR, de la ASI, de la ANEP, la sala resuelve admitir esa demanda y suspender el acto reclamado y habilita sobre todo las farmacias económicas, cuyo propietario también es Francisco Flores, para que sigan dando consulta en las farmacias. O sea, entonces nosotros nos preguntamos, si hoy con estos 900 millones de dólares está frenando y tratando de bloquear, porque yo creo que ya no pueden esconder la coincidencia que tienen entre los lloriqueos de la oligarquía y las resoluciones de la sala. Entonces uno se cuestiona, ¿por qué? En el caso Celenel, no lo declararon inconstitucional. Ni siquiera pasó por la Asamblea Legislativa, ni siquiera. O sea, ¿qué más inconstitucional que eso? Y declaran inconstitucional una votación de 900 millones de dólares porque votaron suplentes. Otro elemento importante es que estos magistraduchos han sido electos con votos de suplentes. Entonces, quiere decir que su nombramiento es inconstitucional. Ojalá, ¿verdad? Y nos los laváramos ya de entrada. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué aquí hay 3 poderes del Estado? Y eso nos enseñan desde que empezamos a estudiar estudios sociales. Y nos dicen, es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nunca nos han dicho que el judicial es un suprapoder, ¿verdad? Es uno más. Pero ellos actúan como si fueran un suprapoder. Ahora, también es el único órgano del Estado que sus sesiones son a puerta cerrada. Vos no ves prensa. Las plenarias de la Asamblea Legislativa hasta se transmiten en televisión. Las comisiones de la Asamblea Legislativa siempre tienen su área de prensa y siempre están abiertas a la prensa. Cualquier ministro del órgano ejecutivo que no quiera atender a los medios, se lo acaban vivo todos aquellos que lloran por la democracia y la transparencia. ¿Y por qué no le exigen? Y cuando uno critica a la sala, se preocupan por los ataques a la sala. Entonces, hay una defensa ya también burda de todos estos aliados por la democracia, incluso la misma ISD, que nos da unas de cal y otras de arena, porque se junta con ellos, ¿verdad? Entonces, realmente llama la atención por qué no cuestionan ese funcionamiento poco transparente de la sala. Muy bien. Luis González, como académico, como sociólogo, además de estas medidas, se estaba hablando que 100 millones de estas 900 que han retenido van a ir directamente en la seguridad pública.
¿Cómo Bueno, analizan Hay esta dos situación? problemas. Uno es el problema de las materias que examina, dictamina la sala. Me parece que son materias que a veces exceden las competencias de esta sala. Entiendo yo que se asesoran con gente experta, economistas, entiendo yo, ¿verdad? Abogados, ¿verdad? Gente que les apoya. Seguramente quizás no es la mejor gente la que les está diciendo lo otro que voy a comentar, las consecuencias de las decisiones, ¿verdad? Por un lado están las materias, que son materias complejas. El tema económico es un tema muy complicado. No hay una sola visión de la economía, hay muchas. Entonces la de FUSADES es una, la NEP es una, con las de FUSADES. Pero tenés otras visiones críticas de la economía. Si solo tomas en cuenta lo que FUSADES diga sobre las repercusiones de un préstamo, es obvio que esa lectura es sesgada. Bien harían estos magistrados en buscar otras opiniones, ¿verdad? Y por un lado y por otro no meterse en áreas que no les competen. Coincido con Rogelio, me parece que en muchos momentos se exceden en lo que la Constitución les manda. Eso me parece que hay que corregirlo. Creo que la Asamblea tendrá que hacer un trabajo muy fuerte para corregir esto y hacer un esfuerzo, ¿verdad? Lo otro son las consecuencias que me parecen más graves. Yo he sentido siempre, o en muchas decisiones de esta sala, que no miden las repercusiones sociales de lo que deciden. Y por otro lado, también el tema de los excesos. Sí. Continuemos. Comentaba un poco las consecuencias que tienen muchas decisiones de esta sala, ¿verdad? Que no es la Corte, ¿verdad? Es nada más una parte de la Corte. Consecuencias sociales, políticas, en el tema de la elección, provocaron un problema mayúsculo que se resolvió bien porque el país está en otra etapa a nivel político. Pero a nivel social tenemos un país muy complicado. Entonces yo decía que si la gente no recibe lo que el gobierno le ha ofrecido, ¿verdad? Y con razón la gente está esperando políticas públicas que le cambien su vida, entonces la gente va a protestar, y con razón. Me extraña a mí que la gente, quizás el impacto no se ha sentido todavía, pero yo creo que si la gente siente que no llega a lo que está esperando, la gente va a comenzar a protestar. Esto puede generar un conflicto de gobernabilidad en el país, ¿verdad? Y pueden estos magistrados ser objeto de una crítica pública de calle muy fuerte. No sé si esperan eso en realidad, no sé si están deseando que esto se dé, ¿verdad? Un poco. Bueno, ya los 100 millones para seguridad pública pues se pararon, ¿verdad? Esto va a Venían afectar, dos inversionistas de Colombia, creo. Bueno, en educación nos va a afectar, yo trabajo en educación, nos va a afectar mucho también estos recursos. Pero, en fin, hay unas consecuencias sociales que harían bien estos magistrados en considerar, porque lo que están decidiendo, como habló Margarita de la medicina, ¿verdad? Son cosas que afectan la vida de la gente. Y no podemos jugar con este pueblo, está tan vulnerable, tan desprotegido, tan ansioso de tener un cambio de vida, que si al Estado se le quitan los recursos que permitan esta incidencia en la vida de las personas, entonces esto afecta a la gente. Me parece que no podemos seguir jugando con esto. Una cosa es la discusión jurídica, política, si la Corte o la sala es o no la intérprete, eso lo podemos discutir lo que queramos. Además, quien interpuso la demanda no fue un ciudadano así común y corriente, ¿verdad? Y esto quería comentar un poco, ¿verdad? El tema de que no pueden llegar a la Corte y a la sala demandas, cualquier demanda, sobre todo sesgadas, ¿verdad? Y estas se asumen inmediatamente dejando de lado otras. Hay un sesgo ya en la selección de lo que se recibe. Y esto también da lugar pues, a sospechas, obviamente, ¿verdad? A pensar mal, aunque uno no quiera, ¿verdad? No se puede tener esta discriminación, digamos, negativa contra el gobierno, ¿verdad? Y tener una discriminación positiva con cosas que pueden cambiar un poco el rumbo del país, como la amnistía, por ejemplo, que es un tema que está pendiente, que esta sala no lo resuelve, es un tema que merece una discusión y una revisión. Sin embargo, otros asuntos se despachan con bastante rapidez. Y luego, lo último es que hay gente que se presta en este país a andar también haciendo, digamos, este tipo de demandas. Parece que se dedican a eso expresamente. Alguien le financia, quizás, seguramente, para que se dediquen a ver ahora por dónde le metemos, ¿verdad? De tal suerte que se generen en el país problemas que no existen y que crean inestabilidad e impiden que el gobierno, insisto, pueda atender a la gente, que es lo más importante. En realidad aquí lo que está en juego es el bienestar de la gente, no otra cosa. Tenemos a continuación una nota de nuestro periodista Mario Zelaya, quien recoge las declaraciones del mandatario Salvador Sánchez Serén en el programa Gobernando con la Gente, que se refirió justamente a esta demanda. De esos 900 millones de dólares, 100 ya habían sido colocados en la Bolsa de Valores y estaban destinados a seguridad, para equipar a la Policía Nacional Civil. Pero con la admisión del recurso de inconstitucionalidad, que validaron 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, frenaron los planes del Ejecutivo. Me parece que esa actitud no es correspondiente con el país. La suspensión, el congelamiento de esos 900 millones de dólares, a quien afecta es al pueblo salvadoreño, no al gobierno.
Es el pueblo salvadoreño el que están afectando. Esa decisión llevó al presidente Sánchez Serén a cuestionar a los 4 magistrados si su acción está basada en intereses partidarios e ideológicos. ¿Qué institucionalidad es la sala? Que sus acciones son más ideológicas, responden a los intereses de los grupos dominantes de este país y a los intereses del partido Arena. No es posible que quieran imponerle ataduras a nuestro gobierno para seguir invirtiendo en nuestro pueblo. Al haber detenido el ingreso de más fondos para continuar con diferentes proyectos sociales y mejorar las condiciones en que trabaja la Policía Nacional Civil, puede generarse repercusiones negativas, que el mandatario las deposita en 4 de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y ellos deben asumir su responsabilidad. Ellos deben asumir el costo de que la violencia continúe elevándose porque le quitaron al gobierno la oportunidad de invertir 100 millones de dólares en la seguridad. Ellos están fomentando la violencia en el país. Ellos quieren evitar que el país siga progresando, que el país siga desarrollándose. Las críticas sobre la Sala de lo Constitucional han aumentado debido a sus constantes sentencias y admisiones de recurso de inconstitucionalidad, medidas que para muchos tienen por objetivo cerrar las fuentes de financiamiento del Ejecutivo. Bueno, Rogelio, clara la posición del mandatario. ¿Qué opinión les merece cuando él reflexiona sobre este tema, que hay intereses ideológicos? Y de hecho también el día de ayer el presidente de la Cámara de Comercio salía declarando en contra de estas declaraciones. Bueno, yo pienso que lo menos que podía hacer el presidente es reaccionar en la forma como lo hizo y reflexionar en la forma en que lo hace. A mí me parece de que, como se ha expresado en varias ocasiones en diferentes foros, esta sala de lo constitucional lo que pretende es estar limitando el accionar del órgano ejecutivo. Y es que no se puede para menos pensar que es diferente. Se trata justamente de una actitud coincidente con todos los grupos de poder en el país. Es demasiada la coincidencia. Estamos llegando con 8, 9, 10 resoluciones limitando, coartando el derecho del Ejecutivo para desarrollar su acción. Pero es contradictorio que pidan más seguridad y justamente después... Ellos quieren hacer quedar mal al Ejecutivo. Así se interpreta con esas actuaciones. Pero como muy bien lo dice el presidente, no le están haciendo un daño, señores de la Sala de lo Constitucional, al Ejecutivo, al presidente Sánchez Serén. Le están haciendo un daño al país. Le están haciendo un daño a amplios sectores de la población que se benefician con los programas sociales. Es que el Estado tiene una labor tan importante, cual es la de la compensación económico y social que por historia se le ha negado a este pueblo. No se puede menos que buscar los recursos para invertir en estos programas sociales y que lleven un aliento, una esperanza a la gente en esta ruta de un nuevo amanecer. ¿Cómo es posible entonces que se tomen decisiones que van en detrimento de amplios sectores de la población y que llega en coincidencia favorable para grupos de poder en el país? Eso no es posible. Imagínate nomás lo que Margarita hacía referencia, prohibir que se publique la lista de los que le deben al país, de los que le deben al Estado. Los poderosos que están allí con 300, 500 millones de dólares en deuda con el Estado. Ojo, Margarita, que yo no sé si es deuda real, porque puede tratarse de una apropiación indebida. Si se trata de impuestos relativos al IVA, eso es un delito
quedarse con el dinero que no les corresponde. Que una parte es así, de gente que pasó el IVA y no lo transfirieron. Eso, ellos solo son un vehículo, porque quien está pagando el impuesto es el usuario, es el consumidor, y ese dinero tiene que ir directamente al Estado para que cumpla con sus fines. Si no lo hacen, hay una apropiación indebida, hay comisión de un delito y se debe de investigar y sancionar el delito. Entonces, hay una serie de acciones. No, lo que sale es represalia contra el que publica la lista, es decir, a los representantes de la víctima del Estado, es a los que enjuician. Sí. Date cuenta, imagínate, de que al señor secretario de Hacienda, al señor Cáceres, lo están enjuiciando al otro que publica una lista como órgano de difusión, a Transparencia Activa, a don Marco Rodríguez, y lo mismo al director de Impuestos Internos. Es decir, la víctima se convierte en victimario. Qué ironía, qué paradoja más grande la que ocurre en este país. Y a esto que dice Rogelio, Margarita, se suma que en este caso Aliados por la Democracia hacen una defensa de este accionar. ¿Cómo interpretar una defensa para una acción que va en detrimento de la población? Bueno, yo de plano, de los Aliados por la Democracia, de la FUNDE, de FUSADES, de la Cámara de Comercio, de la ANEP, no espero otra cosa. O sea, ellos, unos porque representan verdaderamente los intereses de la oligarquía y los otros porque simplemente están cooptados, ¿verdad? Obviamente hay diferentes maneras de cooptarte, dándote consultorías caras, ¿verdad? Y haciendo una serie de cosas que les dan miles de razones para estar ahí. Pero yo quiero, digamos, poner la nota positiva en medio de toda esta coyuntura. Y voy a retomar las palabras de Don Quijote. Don Quijote le dijo a Sancho Panza, mira, le dijo, vamos por el camino correcto porque los perros están ladrando, le dijo. Y yo creo que también el presidente Sánchez Serén debe de sentirse complacido, porque si sus programas no fueran eficientes y no tuvieran un impacto positivo en la población, ellos no se tomarían el trabajo de desgastarle la cara a los magistrados, de desgastarle la cara a los empresarios, si no es por un objetivo político. Entonces, en medio de todo, la reforma de salud, que ha tenido ya un impacto muy positivo en indicadores que son cuantitativamente irrefutables, en la reducción de la mortalidad materna, en la reducción de los niños con bajo peso al nacer, en el incremento de los partos atendidos institucionalmente, el acceso a los servicios de salud, bueno, una serie de elementos que la población lo siente. Y te lo digo porque el foro tiene trabajo territorial en todo el territorio nacional y sabemos que la gente mira muy bien, aunque puede tener críticas puntuales, ¿verdad?, a algunas cosas, que es lógico y que es parte del juego democrático, pero si esas cosas no estuvieran bien, no se tomaran el trabajo, incluso de tener que desgastar la cara de magistrados de la Sala de lo Constitucional, porque hay varias cosas que llaman la atención. Una de ellas es que, yo digo, uno hasta en la casa se pelea a veces con el hermano, con el marido, con los hijos, y tiene sus contradicciones, pero estos 4 jinetes del apocalipsis votan juntos y no tienen ninguna contradicción. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo han votado así homogéneamente? Entonces, eso llama la atención, vea, que ni siquiera por disimular ponen en alguno que no vote uno de ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que en medio de todo, esta coyuntura también reitera del lado positivo de que la estrategia de seguridad
de que la estrategia de la reforma de salud, de que la estrategia de educación va por un camino que no es fácil, ¿verdad? Después de todo lo que se ha privatizado y se ha debilitado, recuperarla de un día para otro, pero hay una tendencia. Y si se sigue reforzando de esta manera la educación, que es para mí lo más determinante, la salud, la seguridad ciudadana, entonces este gobierno va a dar tan buenos resultados que su estrategia de recuperemos El Salvador para seguir robando no va a tener espacio. Entonces ellos han iniciado en el primer año de gestión porque tienen miedo de que esas estrategias al 2019 van a llegar seguramente a darle otro triunfo electoral al FMLN. Entonces esto es parte ya de una estrategia electoral de Arena para que la oligarquía nacional recupere la alcancía del Estado, ¿verdad? Y obviamente al verse amenazados en no poder llegar, si este ejercicio ejecutivo tiene los logros propuestos, es que han tenido y se han visto obligados a hacer todo este tipo de medidas, pero como decía el licenciado González, no midieron el impacto que esto va a tener en la población. Nosotros ya tuvimos una reunión, varias redes y organizaciones, expresiones de la sociedad civil, y no son sectores que tradicionalmente, digamos, han salido. Hemos estado hasta con cañeros, hemos estado con transportistas, hemos estado con organizaciones de mujeres, hemos estado, bueno, con toda la gente que está también en el Foro Nacional de Salud, y hemos empezado a pensar qué acciones vamos a hacer y las vamos a hacer, porque queremos gobernabilidad. Tenemos apenas 23 años de la firma de los acuerdos de paz y no le vamos a permitir a ningún arenero, no le vamos a permitir a ningún oligarca que vuelva a repetirse la historia, ¿verdad? Vamos a profundizar más adelante sobre precisamente cuáles son estas expresiones de organización que se están pensando desde la sociedad civil, pero quizá también con Luis González queremos abordar este tema de cómo al final, por ejemplo, en todo el tema de quién le provee a la seguridad pública las motocicletas, los transportes, quiénes son los grandes empresarios que al final de cuentas son los que importan estos vehículos, este tipo de logística para vender. Entonces, de repente, quién sabe si de parte de toda la derecha estén de acuerdo con este tipo de resoluciones que también les frena ganancias. Sí. ¿Cómo miran esto? Bueno, de hecho, lo que el Estado gasta, lo gasta básicamente acá. Si el Estado tiene más recursos en alimentación, en útiles, en comida, en motocicletas, armas, balas, ¿verdad? Básicamente son los empresarios locales los que alimentan esto, ¿verdad? Entonces es un golpe también al empresariado local, sobre todo al mediano y pequeño productor. Mucho del recurso del Estado se gasta y se invierte en la pequeña y mediana producción. Es un golpe muy fuerte a la recuperación de la economía. Obviamente los segmentos más poderosos del capital en El Salvador no están interesados en esta recuperación, ¿verdad? Su lógica es otra, es el dinero fácil, el préstamo, ¿verdad? El tarjeta de crédito. Siguen todavía con la visión terciarizada de la economía, en la cual se gasta prestando dinero y se gana riqueza prestando dinero, no tanto invirtiendo, ¿verdad? La lógica del gobierno es otra, es invertir, ¿verdad?, en una producción local, y esta lógica lleva a favorecer fuertemente al pequeño y mediano productor. Es este sector del empresariado que se ve golpeado, en realidad, y es una lástima. Es una lástima que, pudiendo recuperar la economía con un influjo financiero muy fuerte, ¿verdad?, de pronto esto se detenga, que se podrá detener quizás permanentemente. Vamos a ver cuál es la sentencia. Si se detuviera permanentemente sería un golpe muy duro a la economía salvadoreña. Entonces las posibilidades de recuperar la economía, fíjate cómo son las cosas, una decisión judicial puede afectar la economía. Eso mucha gente no lo ve. Es bueno decirlo porque este país necesita también fortalecer su aparato económico. Tenemos que tener una seguridad alimentaria con una producción local de granos básicos. Mucho del dinero va a financiar en la parte educativa, por ejemplo, va a financiar a los pequeños productores de leche, de maíz, de frijol.
esa parte se pierde. Y eso me parece que la gente no lo ve, digamos, mediáticamente no se habla de esto, ¿verdad? Pero es bueno también saber que esto va a tener repercusiones en el mediano plazo en la recuperación económica. Aparte del tema inmediato en la seguridad pública, que es lo que a la gente más le afecta. ¿Verdad? Esto lo vamos a ver pronto. Si la policía no está bien dotada de recursos, de capacidad, la policía no va a poder enfrentar el tema del crimen. Entonces esta lucha del gobierno se puede ver como golpeada, ¿verdad? Y disminuir su capacidad de enfrentar este tema tan complicado. Pero hay cosas más mediatas como el tema económico, que no se ve así en la superficie, ¿verdad? Pero que están ahí y que también se ve golpeado. Quería decir una cosa, con la entrevista del presidente y las palabras del presidente aquí en su programa, ¿verdad? Me parece que el presidente dijo una cosa que es muy fuerte, y es una crítica frontal a la sala. Me parece que la sala se malacostumbró a pensar que no iban a ser criticados, y por eso les molesta mucho la crítica pública. Olvidaron que en una democracia nada está sujeto al ocultamiento, todo se puede discutir, ¿verdad? Todo. Y ellos no son ajenos a la crítica y al escrutinio público. Cuando el presidente les hace esto, hace una labor que es ciudadana, cualquiera lo puede hacer. Ellos deberían escuchar, ¿verdad? Meditar, y si hay que cambiar algo, cambiarlo. Lo que decía Margarita, no puede ser que haya consenso en todo. Eso me parece que es una cosa bien extraña. Sobre todo cuando son materias tan diversas, no en un solo tema, hay temas tan diversos en economía, en seguridad, en temas de salud, ¿verdad? ¿Cómo están de acuerdo todos? Alguna discrepancia tendrá que haber. ¿Por qué no sabemos de esas discrepancias? Rogelio, ¿cómo podemos decirle a la ciudadanía este tema de la importancia de la seguridad jurídica del país? Yo pienso, María Teresa, de que en este devenir que hemos tenido en los últimos tiempos con la actuación de la sala de lo constitucional, que hay que ver cuán inconstitucional es su actuación. Ellos han resuelto con rapidez en el tiempo muchas situaciones que son sometidas a su consideración y que son de menor trascendencia que otras que tienen años de estarse discutiendo. Ellos y en los sectores de poder además aquí han planteado algunos elementos referidos a la lucha de clase, a la estabilidad en el país, a la institucionalidad, que buscan, que pretenden de que haya esto último. Y siempre le han atribuido a la izquierda la lucha de clases. Margarita, con el tema de esta lucha de clases y sobre todo lo que se puede realizar de cara a dar la presencia de la sociedad civil, ¿en qué se está pensando? Bueno, en primer lugar, estamos pensando en hacer una gran alianza social por la gobernabilidad, ¿verdad? Porque realmente la preocupación del rumbo que llevamos es bastante grande. Nos estamos enfrentando, de hecho, a una tiranía oligárquica, ¿verdad?, que no podemos permitir que se consolide, porque justamente fueron esas una de las razones que generó una guerra civil. Hay que recordar de que nuestro país no está, digamos, exento de una situación de violencia, de una situación de armas en manos de civiles, ¿verdad? Y lo que nosotros debemos de tratar es de cambiar ese rumbo por el rumbo del diálogo, de la gobernabilidad, de la concertación. Y en aras a abonar, a contribuir a esto, estaremos trabajando por unirnos diferentes sectores para que podamos incidir en esta coyuntura y en lo que sea necesario, así como frenamos la privatización de la salud, que logremos frenar toda esta actitud prepotente de la oligarquía, ¿verdad?, que utilizando diferentes instrumentos está llevando al país a una situación de zozobra y de peligro. Y en todo este tema de movilización social, en todo este tema de defensa de la seguridad jurídica, ¿cómo los sectores académicos, los sectores que están trabajando por darle también certeza en el camino democrático a la ciudadanía, debieran dar luces en cómo se está tratando la situación? Necesitamos una mayor responsabilidad de los intelectuales de este país, ¿verdad?
En el mundo jurídico hay mucha gente que es adversa a la sala, pero no se atreve. O sea, no tienen las agallas para decir no estoy de acuerdo, ¿verdad? Esto le genera a ellos la idea de que hay un consenso a su favor y que las voces disonantes son de gente resentida, gente que no los quiere, ¿verdad? Gente que los odia, ¿verdad? Entonces me parece a mí que también la parte intelectual o jurídica en este país debe tener una presencia más fuerte. Un poco no para llevarles la contraria, sino para matizar, para argumentar, para pedirles explicaciones. Pero los magistrados se deben a la sociedad también. Deben explicar por qué hacen lo que hacen. Pero no tal vez también generar debate en las propias Hay que generar aulas. hay que generar un debate fuerte en las academias. Hay que ver las implicaciones sociológicas de lo que hacen, ¿verdad? Económicas, políticas. La comunidad intelectual de este país es poco activa, en realidad, ¿verdad? La docencia y otras cosas ocupan a la gente, entonces hay poco espacio para discutir. Es necesario generar un debate muy fuerte, serio, de altura, ¿verdad? Que vaya llevando como una voz distinta a esta voz que se genera en la derecha. No puede ser que FUSAES tenga última palabra en temas económicos, por ejemplo, no puede ser eso. Hay otras visiones de la economía. Pongámoslas en la mesa de discusión, que la ciudadanía las escuche y que tome también una decisión, porque me parece a mí que la gente debe participar críticamente. Bien informada, bien enterada, con una reflexión muy crítica acerca del país, ¿verdad? Y de lo que este país quiere. Ahí los intelectuales deben engarzar con el movimiento social. No son dos cosas separadas, ¿verdad? El movimiento social con una intelectualidad comprometida es crucial para que este país cambie. Así fue en el pasado, en los 70 fue así, durante la guerra civil fue así, y en este momento de la posguerra tenemos que hacer esa articulación entre intelectuales críticos y movimiento social. Rogelio, y en ese sentido lo que tú nos hablabas de, no puede ser también que hoy se vea solo el país, que la izquierda es así, la derecha es así. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía también tome acción, tome participación? Fíjate que recientemente ha habido un acontecimiento muy importante en el país, como es la beatificación de Monseñor Romero. Tiempo importante para hacer conciliación y buscar el entendimiento entre los seres humanos que radicamos en este país. Todas las fuerzas que coincidimos en el acto de la beatificación nos unimos con ese espíritu. Allí llegaron los señores de Arena, algunos que están cuestionados por la existencia misma de Monseñor Romero. Llegaron allí y dijeron: es tiempo de cambiar, es tiempo de buscar la reconciliación, y por el contrario lo que ocurrió es todo un proceso de desestabilización. La sala ha emitido una cantidad de resoluciones que ha desestabilizado al país, incluso ellos mismos, dándose golpe de Estado interno. Declararon inconstitucional a la mayoría de los magistrados de las diferentes salas. Declararon inconstitucional el nombramiento de un primer presidente de la Corte a un segundo presidente de la Corte, atribuyéndole nexos con un partido político que la Constitución de la República no dice en absoluto en su texto de que es una prohibición formar parte de un partido político. Ellos, aplicando un criterio de interpretación evolutiva de la Constitución, se inventaron ese elemento. ¿Podría llegarse a un golpe de Estado técnico, jurídico? Es que resulta de que los golpes de Estado tradicionales han pasado de moda y hoy hay modalidades diferentes, lo que le llaman el golpe suave, lo que le llaman el golpe técnico, en donde dejan sin poder a los otros órganos del Estado. Imagínate de que los funcionarios militares o civiles que asumen un cargo juran ante la Constitución, ante el poder, decir cumplir y hacer cumplir la Constitución y atenerse a su texto, cualesquiera que sean las órdenes, resoluciones o leyes que lo contraríen. Y resulta que estos señores no se atienden a su texto, sino que inventan nuevos requisitos. Así quitaron a los señores de la Corte de Cuentas de la República, así quitaron al del Tribunal Supremo Electoral, a Eugenio Chicas, así le han corregido la plana al Procurador General Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, así le han corregido la plana a la Asamblea Legislativa. Ellos inventan cualquier cosa
Y lo más delicado, colegas panelistas y pueblo en general, es que le han metido miedo a la gente. Ahora todos piensan, y esto me lo irá a declarar inconstitucional la sala, y esto será, ¿qué irá a decir la sala con esto? Entonces hay un miedo en las estructuras del Estado, y eso se debe de romper totalmente, porque como dice Luis, vivimos en un Estado democrático en donde el sujeto político y social se tiene que manifestar. No es posible de que un órgano del Estado se convierta en desestabilizador de otros órganos del Estado y se rompa con la institucionalidad del país. Solo concluyo con esto, María Teresa. El primer órgano del Estado por historia ha sido la Asamblea Legislativa. ¿Y por qué se dice eso? Porque es el órgano político representativo del supremo poder del país, del Estado, que es el pueblo. El pueblo elige, mira estos miembros que están en la Asamblea Legislativa, no menos de 2 millones de votos llegaron para elegir al cuerpo legislativo que tenemos. Y hay campañas de los medios de comunicación y de estos señores de los centros de poder, óigase FUSADES, óigase ANEP, Cámara de Comercio, la ASIA, etcétera, y aliados para la democracia, y don Enrique Borgo Bustamante, y don René Hernández Valiente, todos los señores que están a la defensa de la sala de lo constitucional. Y resulta de que allí se aplica la expresión popular, no me defiendas, compadre, va, porque quienes lo están defendiendo es justamente los sectores más recalcitrantes del poder político en el país. Esa es desestabilización, eso es un golpe de Estado suave porque limita la actuación de los órganos de gobierno establecidos en la Constitución. Muy bien, el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos su presencia, Margarita, Luis, Rogelio, por haber venido esta noche para dar más elementos a la ciudadanía de lo que está pasando, Margarita. De acuerdo. Bueno, buenas noches. No, gracias. Bueno, a usted, amigo, amiga, gracias por acompañarnos. Vamos a estar tocando este tema para que usted tenga otros elementos que no se escuchan en otros medios y que es necesario que usted los tenga también sobre su mesa y sobre su cabeza para estar pensando en cómo avanza la democracia de El Salvador. Muchísimas gracias por su sintonía. A los papás, pues ojalá que lo sigan celebrando. Y el día de mañana a las 7 de la noche una nueva entrevista y esta misma mañana a las 7 de la mañana en retransmisión. Gracias por su compañía.